escuches hoy su voz. No seas terco como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Allí sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Palabra de Dios. Fíjate qué hermoso te dice ese salmo. Ojalá no seas terco como en los días del desierto. ¿Cuántos de nosotros somos medios macetones? Allá en México no decimos que son tercos, eres macetón, no entiendes, ¿verdad? Así decimos allá en México. Cuando una persona se cierra, cuando una persona no es capaz de contemplar y experimentar las maravillas y el amor misericordioso de Dios, eso es precisamente el pecado contra el Espíritu Santo. A Jesús, los fariseos no solamente estaban cerrados a la conversión, sino que incluso atribuían a las obras de Jesús al poder de Satanás. Fíjate, todavía iban más para allá. No solamente se cerraban al perdón y a la misericordia de Dios, sino que atribuían la acción de Dios a las fuerzas del mal. Hoy el Salmo 94 hace o manifiesta ese deseo. Ojalá que tú escuches hoy su voz. Que no te vaya a suceder como el pueblo de Israel allá en el desierto, como en Meribá, como en los días de Masá. ¿Y qué más continúa diciendo el Salmo 94? Continuamos leyendo. ¿Qué te dice la palabra santa? Verso 10, lo leemos todos juntos. 40 años me asqueó esa generación y dije, son gente de mente desviada que no reconocen mis caminos. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Palabra de Dios. Cuando el hombre se cierra a la misericordia y al poder de Dios, ¿de qué nos privamos? Nos privamos del descanso del Señor. Nos privamos de la salvación. Nos privamos de gozar de la gloria de Dios. Por eso he jurado en mi cólera, decía el Señor allá en el Antiguo Testamento, de que no entrarán en mi descanso. ¿Cuál es entonces el único pecado que no se perdona? El pecado de cerrarme a la misericordia y al perdón de Dios. Y uno pensaría, oye, pues ¿cómo es posible? Yo creo que ese pecado no se da. Y resulta que sí. Fíjate, ahí tenemos al pueblo de Israel, un pueblo que se cerró al perdón y a la misericordia de Dios. ¿Cuándo nosotros pensaríamos que un pueblo que experimentó los prodigios de Egipto, que vio abrirse el mar rojo, que recibió de Dios esos 10 mandamientos, que fue alimentado con el maná en el desierto y con las codornices que les cayeron del cielo, que fue alimentado y bebió agua de la roca? ¿Cómo es posible que aquel pueblo fuera tan macetón? Y uno piensa allá en el pasado, no, esos judíos sí que eran macetones, pero resulta que nosotros estamos igual. Igual de macetones, no entendemos, no hacemos caso, no queremos cambiar, nos negamos al perdón y a la misericordia de Dios. Tenemos ahí un texto muy bonito que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864. Fíjate lo que te dice el Catecismo, hablándote precisamente de este pecado contra el Espíritu Santo. Lo leemos en voz alta. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Fíjate lo que te dice el Catecismo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Te vuelve a repetir, es el endurecimiento del corazón que se cierra a la misericordia de Dios, a ese amor misericordioso de Dios que es infinito. Dicen que Dios es todopoderoso,
pero lo único que no puede dejar de hacer es dejar de amarme y de perdonarme siempre que le digo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus esclavos. Fíjate, ante esa actitud, Dios siempre me perdona. Pero ¿cuál es el pecado que no perdona? Cuando yo me cierro a ese perdón y a esa misericordia. Así te dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y continúa diciendo el Catecismo. ¿Qué más te dice? Vámonos leyendo. El pecado contra el Espíritu Santo consiste pues en la negación de parte de la persona aceptar la salvación y el perdón de Dios. Ahí está clarísimo entonces. ¿Qué es el pecado? Negarme a aceptar ese perdón de Dios que se me ofrece, que se me regala en Cristo Jesús. Hace un momento, en esa historia que leíamos de que Jesús entregó su sangre bendita para liberarnos, para salvarnos, ¿verdad? Uno dice: ¿cómo es posible que nosotros los hombres no hagamos nuestra esa salvación de Cristo? ¿Cómo es posible que la sangre de Cristo yo no la deje producir fruto en mi vida? ¿Qué continúa diciendo el Catecismo? Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a esta gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, el cual puede llevarlo al infierno. ¿Por qué? No porque la Iglesia y el Señor no puedan perdonar, todo lo contrario, sino más bien porque la persona misma voluntariamente ha rechazado ese perdón y salvación dadas por Dios. No es que Dios no nos quiera perdonar. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, rechazamos ese perdón y esa misericordia de Dios. Hay una frase de San Pablo que a mí siempre me toca el corazón. Para ser libres, Cristo nos liberó. A ver, repite esa frase. Para ser libres, otra vez. ¿Y dónde nos liberó Cristo? En la cruz. Pagó un precio de sangre por nuestra libertad. ¿Y cómo es posible que nosotros los seres humanos optemos por la esclavitud? Fíjate, ¿cuántos de ustedes que viven en la tierra de la libertad? Porque si algo se aprecia esta nación es de que es un país libre y soberano. Y todas nuestras naciones en este año que viene están celebrando el bicentenario de la independencia. Por ejemplo, en México, el próximo 16 de septiembre vamos a celebrar 200 años del México independiente. Y no se diga de los demás países de América y Sudamérica. Oiga, si vivimos en un país libre, ¿cuál nuestros héroes murieron para hacernos libres? Si nosotros, por nosotros, Cristo entregó hasta la última gota de su sangre por nuestra libertad, ¿cómo es posible que nosotros sigamos siendo esclavos? Esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos del juego, esclavos de la lujuria, esclavos de los juegos de video, esclavos de la computadora, esclavos de tantas cosas. Hey, eso es cerrarnos a la salvación de Dios, esa salvación que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hoy el Señor Jesús